Buenos días, ¿cómo estás? En esta clase voy a desarrollar tres temas que son en realidad tres gestos, tres estrategias que algunas, como la sátira y la parodia, se han convertido en géneros, no así la ironía, ¿sí? La ironía es una estrategia del habla, del enunciado, de las posibilidades de explicitar el referente o de ocultarlo. Hay ironía, ya, la ironía no es solamente literaria. ¿M? Tal vez sí podríamos decir que la sátira y la parodia forman parte de estos géneros secundarios de los que habla Bakhtin, ¿no? Los géneros, entre los que se encuentran los géneros literarios. Pero la ironía es un recurso, ¿sí?, de la lengua cuando queremos ocultar nuestras verdaderas intenciones, en el sentido de ocultar nuestras verdaderas referencias, ¿no? Vamos a un ejemplo común del orden de lo cotidiano, ¿sí? Una persona llega siempre tarde a las reuniones, ¿no? Eh, Llega tarde a una reunión y el director dice, qué temprano llegamos. Inclusive la ironía juega hasta con la forma pronominal, ¿no? Qué temprano llegamos, qué temprano llegaste, cuando justamente quiere poner en evidencia que llega tarde, ¿sí? Bueno, esa es la ironía. Ahora bien, vamos a el punto que estoy señalando acá, que es el punto del lector, porque en todas estas instancias, en la ironía aún más que en las otras, se necesita sí o sí un lector cómplice, ¿sí? La complicidad del lector. Vuelvo a mi ejemplo cotidiano para poder ir a los ejemplos literarios. En ese ejemplo cotidiano que señalé al principio, ¿sí? ¿Cuál sería la complicidad de ese receptor al que le he dado este papel figurado de ese evento, de esa situación imaginada? Las personas que están ahí, ¿sí?, tienen que conocer que María llega siempre tarde, porque si no, no hay ironía, ¿sí? Porque si no, no hay ironía. Eh, Podría decir, bueno, capaz podría empezar a dudar, cómo la reunión no era hasta ahora, esta persona llegó hasta ahora, X. Pero lo cierto es que si no hay complicidad lectora, no hay ironía. Ahora bien, estas tres instancias, ironía, sátira y parodia, ¿sí? Tienen que completarse con otra palabrita que voy a poner acá para que les quede claro, que es el intertexto. El intertexto, ¿sí? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque Monterroso construye, ¿sí?, estas tres instancias, estas tres estrategias que hacen de Monterroso ese escritor que construye, como decía en la clase anterior sobre el ocultamiento, más la literatura sobre la lectura que sobre la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que los planos de su construcción de sentido, ¿sí?, están direccionados, ¿sí?, a las competencias de lectura del lector, obviamente. Bien, y están dadas, están construidas a partir de intertextos, ¿sí? Vamos a ver uno, en ironía, me voy a centrar en fecundidad de nuevo, porque ahí hay un intertexto que es un texto anterior, ¿sí? Un macrotexto.
El macrotexto en fecundidad es Balzac. ¿Qué no? ¿Hay un texto en especial? No. Hay un macrotexto que es una macrotextualidad. Entonces, siempre nos conduce, nos dirige, ¿sí?, a ese otro texto que para realmente compartir esa escritura, en tanto, esto que decía Citric, ¿no? En tanto texto, en tanto hacerse del texto, y sí, tenemos que conocer ese otro texto, porque si no, no nos genera, no nos genera humor, no nos genera la ironía. Entonces, sí o sí, acá en la ironía, como dice Buff, Wayne Bluff, en la retórica de la ironía, acá tiene que haber una relación de interpretación, de correspondencia, que Buff llama complicidad entre quien emite y quien recibe. Esa complicidad si no existe, ¿sí? No se llega a la intención del autor. Y las posibilidades de lectura de la ironía, dice Buff, quedan ahí. Quiere decir, no hay ironía. Es así de simple. Si no hay complicidad lectora, dos puntos, no se da la ironía. ¿Sí? Eh, Ahora bien, esa intención, ¿sí?, también está dada por el uso de estrategias de esa comunicación literaria, que hace justamente que el lector sea un lector al estilo, según los postulados de Eco, competente. ¿Sí? Cuando Eco define el lector competente, es un lector similar al de Monterroso, ¿sí? Es el lector que coopera, en ese sentido, coopera para que el texto, ¿sí?, se construya. O sea, para que se construya, ¿qué cosa? El sentido del texto, ¿no? Entonces, las competencias son las que logran decodificar ese mensaje, es decir, las que logran acercarse a la interpretación que el escritor, cuando pensó el lector modelo, tenía en su cabeza. Eh, Bien, por otro lado, esa ironía, ¿sí?, no siempre, a ver, la ironía no siempre es peyorativa, ¿sí? Hay una ironía que se combina con la sátira y justamente se denomina ironía satírica cuando hay un señalamiento peyorativo, evaluativo, que se está haciendo, con la que se está haciendo una burla o criticando. En este caso, cuando hay ironía peyorativa, cuando hay crítica, cuando burla, la competencia a la que se está operando, ¿sí?, a la que se está convocando en el lector, no es literaria, es axiológica. Es decir, en la construcción autor, en la función autor, diría Foucault, en la función autor, ¿qué hay? Hay un lector modelo al que llama no desde la competencia literaria, sino desde una comunión de valores, una comunión de valores, una visión de mundo, eh, una visión de mundo, una visión de valores y una visión netamente ideológica. En la próxima clase voy a hablar sobre los desplazamientos en Augusto Monterroso y vamos a observar ahí cómo en la exportación de cerebros, que hay un claro desplazamiento del sentido del cerebro, de la construcción lingüística, cultural del cerebro, hay una apelación lectora a
un mundo cultural compartido y un mundo ideológico, ¿sí? Vamos a ver que hay una construcción que apela a un lector hispanoamericano. ¿M? Bueno, eso va a ser en la próxima clase. Pero para que tengan en cuenta cómo en la ironía, cuando hay ironía, primero hay un desplazamiento del orden de la lengua. ¿Qué significa esto? Que lo primero que está desplazando es esa cosa que elige para ironizar, no se corresponde con el referente etimológico, cultural, de uso de esa palabra. Ahí ya hay un primer desplazamiento, ¿sí? Eh, y luego ese primer eh, o sea, ese primer sentido desplazado va a sufrir una serie de juegos como vamos a ver ahora en fecundidad. Bien, otra cuestión es que en el intertexto irónico, ¿sí? Generalmente hay una frase y hay una antífrasis. En la antífrasis, sí, es donde aparece el sentido opuesto, como vamos a ver ahora en fecundidad. Y por otro lado, siempre en esa ironía, en la antífrasis, está justamente el referente real. Vamos a ver cómo funciona en este texto que es fecundidad. Vamos a copiarlo, así les queda completo. Dice, fecundidad es un texto, ¿sí?, que aparece en movimiento perpetuo. Y dice así, ya lo voy a poner, dice así. Hoy me siento bien. Un Balzac. Vaya, un Balzac, punto. Estoy, hoy me siento bien. Un Balzac. Estoy terminando esta línea. Fíjense que acá hay una antífrasis, ¿sí? ¿Cuál es la antífrasis? La antífrasis es justamente el título. ¿M? Hoy me siento bien. Un Balzac. Estoy terminando esta línea. Muy bien. La antífrasis es esta, fecundidad, ¿sí? Fecundidad. Ahora bien, ¿cómo podemos, porque acá hay un juego de desplazamientos, dije, y de reconstrucción, ¿sí? De construcción y luego de construcción. Fecundidad es la antífrasis, es la frase anterior a esta. Muy bien. Acá, sí, fecundidad está asociada a una obra literaria, a una producción textual muy fecunda. La serie de novelas, extensísimas además, que escribió el escritor del siglo XIX, Honoré de Balzac. ¿Sí? Bien, entonces, Balzac es un escritor fecundo, sí, es un escritor fecundo y muy, acá tengo un errorcito, pero voy a corregir. ¿Es un escritor fecundo? Sí, muy fecundo, ¿sí? Como les dije, se supone que escribió alrededor de 100 novelas. Muy bien. Ahora, esta es la antífrasis. ¿Dónde está el juego irónico? ¿Dónde está el juego irónico? En precisamente eh, hacer una correspondencia entre la línea escrita y la fecundidad, ¿sí?
porque eh, fecundidad, línea escrita y Balzac se oponen. O sea, lo que se opone acá es la idea de lo fecundo, que es lo abundante, la idea de una línea, ¿sí? Y que esa línea escrita sea igual a Balzac. Ahí está la ironía, es justamente lo opuesto. Jamás, la ironía está, jamás alguien puede sentirse un Balzac si se siente feliz habiendo terminado una línea. Ese es el juego irónico. Insisto, leemos ese texto por primera vez, fecundidad, hoy me siento bien un Balzac, estoy terminando una línea, y uno inmediatamente hace una mueca, ¿sí? Y dice, qué maravilla, qué juego irónico. ¿Mm? Ahora, si no sabemos quién es Balzac, la ironía no se da. La ironía no se da, ¿sí? La ironía o sea, no es un texto irónico. Es así de simple. No es un texto irónico. Si no tenemos ese conocimiento. ¿Sí? Bien, este es un ejemplo muy particular, muy claro para entender la ironía. Que la ironía atraviesa todo Monterroso, ¿sí? Monterroso hasta en los ensayos más ajustados al género ensayístico desliza ironía. La ironía en los ensayos es mordaz, es política, sobre todo es política, la ironía en los ensayos. Bien, otra última cosa que quiero decir. En los textos, sí, acá nosotros tenemos un solo texto. Bien, pero en los textos, estas frases y antífrasis las tenemos en el hacerse del texto. Y ahí está, vuelvo a este postulado de Gittrick, cuando él dice que hay una verdad que se escamotea. Bueno, la verdad que se escamotea es esta, ¿sí? Y en la función de autor, el autor se va escondiendo, ¿m? En la medida en que justamente va jugando con estos textos y estos intertextos que oculta, porque él oculta un intertexto fundamental, ¿sí? Que es Balzac, escritor de eh, 100 novenas. Entonces, si nos dice eso, listo, ya tenemos un dato ahí, pero no lo dice. Se esconde. Bueno, muy bien, vamos a seguir entonces con la sátira. Acá en la sátira voy a recuperar dos de los textos y agrego uno. Pero antes de recuperar esos textos, ¿sí? Vamos a decir que en la sátira también hay una potenciación, ¿sí? Hay una hipérbole, ¿sí? Del sentido literal de los textos. Eh, pero a diferencia de la ironía, la gran diferencia entre ironía y sátira, porque en realidad en tanto enunciados no son opuestos, ¿sí? Es más, en algunos se construyen paralelo. De hecho, hay una ironía que es la ironía satírica, ¿sí? Pero la gran diferencia es esta, que en el escritor satírico hay siempre una actitud crítica hacia la humanidad, cuyos defectos ataca, en distintos grados de severidad. Hay entonces en la sátira un objetivo, la diatriba social, el ataque a la construcción humana de la sociedad. Y cuando digo eso, generalmente la sátira de Esopo, fue construida justamente como una manera de atacar, ¿sí? La desmesura del poder político, la desmesura del poder político.
Por eso funcionan como funciona la sátira con un sistema analógico, con el sistema de las analogías. ¿M? Hace comparaciones implícitas, ¿m? Compara implícitamente, ¿sí? Y toma esas analogías de la tradición literaria. ¿M? El búho como el sabio, ¿m? La serpiente como la traidora. ¿M? La oveja como la pacífica, ¿m? Y la oveja negra como la rebelde, por ejemplo, ¿sí? El mono como el más inteligente de los animales, ¿m? El león como el más fuerte de los animales. Quiero decir, toma cierta no, toma la simbología, la construcción, ¿sí? De las entidades animales, eh, como la tradición grecolatina los señaló, los posicionó. Toma la tradición. O sea, quiero decir, en la sátira es en el género en el que Monterroso más se posiciona en la cuestión, en ser un escritor que toma la tradición y va hacia la ruptura. ¿Mm? Bueno, eso también está en mi tesis. Muy bien. Ahora, esos sentidos figurados, ¿sí? Que toma, también necesitan de un proceso de exégesis del lector. Necesita que el lector active su competencia literaria y su competencia axiológica. Por eso, justamente, la sátira va a estar acompañada de dos instancias, de la ironía y de la alegoría. De la ironía y de la alegoría. Bien, ¿a quién ataca Monterroso? Bueno, ataca a la iglesia, a la religión, ¿sí? Ataca a la burguesía, ataca a la burguesía en términos de esa clase venida menos, heredera de cierto eh, lugar aristocrático. O sea, ataca la mediocridad y la hipocresía de esa clase. Eh, bueno, yo les conté la anécdota que aparece en uno de los textos, ¿sí? En uno de esos textos, ensayos, cuentos, cuando dice la suerte que corrió el dinosaurio, ¿m? En una mesa una mesa de diplomáticos, la señora de uno de ellos, cuando se le preguntó si conocía al dinosaurio, dijo, estoy terminando la primera página, por ejemplo. Bueno, entonces, ataca la clase social, el plano social, ataca esa clase, el imperialismo y la iglesia, ¿sí? Y la religión como poderes, ¿sí? Que definen la suerte de los hombres. Vamos a ver, estos textos que pertenecen a La Oveja Negra y demás fábulas, pero lo vamos a releer, porque uno ya lo leímos, en función de la sátira. Bien, déjenme ver si sigo grabando. Bien, muy bien. La oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Sí, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Bien, acá obviamente hay una sátira a los abusos de poder eh, que sacan metafóricamente del rebaño a aquellos que osan rebelarse, aquellos que osan salirse del rebaño. La que se sale del rebaño es la oveja negra. Eso también está en la sabiduría popular, en el refrán popular, porque esa es otra cuestión que toma la fábula, ¿sí? La fábula toma
de la tradición aquellas construcciones simbólicas que quedan y que pasan de generación en generación en el acervo cultural de los pueblos, ¿sí? En el acervo cultural de los pueblos. Más allá de que se haya leído o no la fábula de Esopo, ¿sí? Hay una relación en la leyenda, cultural, en el saber de los pueblos, transmitido por la memoria oral, en la que estas construcciones funcionan, ¿sí? Entonces, la oveja negra es casi un refrán, ¿m? Es la oveja negra de la familia. ¿Quién es la oveja negra de la familia? Aquel que se atreve a no seguir las reglas del clan. ¿M? Y no seguir las reglas del clan familiar tiene su fusilamiento. ¿M? Metafóricamente hablando, pero tiene su exclusión. Tiene su exclusión. Bueno, muy bien. Acá entonces se está jugando con esto, ¿sí? Con parte de de una base, de una superficie, de un saber popular. Y además de una construcción. La oveja como ese animal que van como las ovejas. ¿Qué quiere decir? Si el rebaño va para la izquierda, va para la izquierda; si el rebaño va para la derecha, va para la derecha. Y es un animal que no presenta signos de ataque, ¿no? Presenta signos de ataque la oveja. Se puede poner al lado de la ovejita no ataca. No pasa lo mismo con el león, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces lo que quiero decir es que ya hay una construcción. Y acá hay una contraste, ¿sí? Entre lo blanco y lo negro. También acá hay un símbolo. Lo blanco, sinónimo de pureza, ¿sí? De pasividad. La paloma blanca, el símbolo de la paz. No ponen un búho, signo de la paz. Es la paloma. Y lo negro como sinónimo del mal. Pero acá el mal está justamente deconstruido, ¿sí? Porque el mal implícito para el poder social es el bien para la humanidad. La oveja negra está deconstruida. ¿Se dan cuenta los intertextos que hay? ¿Sí? Los intertextos que hay en este texto. Bien, entonces, o sea, acá hay dos cuestiones, ¿sí? Primero está el lector competente. ¿Quién es acá? ¿Qué tiene que saber ese lector competente? Bueno, el lector competente tiene que saber estas construcciones. Estas construcciones eh, culturales de un saber popular entre la oveja negra, la oveja negra y las ovejas blancas, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, tiene justamente que acá está el axioma, acá está el valor, ¿sí? ¿Dónde está? Está en que el lector ideológicamente tiene que compartir esta visión, ¿sí? Ideológicamente tiene que compartir que qué bueno que haya rebeliones sociales, qué bueno que existan la oveja negra, qué mal que a ovejas negras las fusilen, ¿sí? Si no hay este guiño, bueno, no puede leer la sátira, ¿sí? No sé, alguien que tenga una ideología muy de derecha podría leer este texto diciendo: estos zurdos, vean lo que escriben. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por dónde va la cuestión? Entonces, es más, hay un recordatorio. El recordatorio es el poder estatal no se toca. No se les ocurra rebelarse contra este poder, ¿sí? Político, porque les va mal. Y además, se los vamos a recordar de acá a la eternidad. ¿M? Bueno, bien, la oveja negra. Una última cuestión, antes de pasar al otro texto, es la construcción de un espacio
temporo-espacial, un espacio narrativo temporo-espacial fabulístico, de leyenda, en un lejano país. Nunca las fábulas tienen un país definido, un espacio definido, ni un tiempo definido. En un lejano país, inclusive, espacio y tiempo están construidos desde la idea de la leyenda. En un lejano país existió hace muchos años intemporalidad, imprecisión. Muy bien. Vamos al el mono que quiso escritor satírico, que lo tienen ustedes en la clase anterior, pero quiero recomponer algunas cuestiones del mono que quiso ser escritor satírico, porque precisamente acá está la clave, ¿no? Acá dice satírico, o sea que Monterroso da la clave como si dijera, este texto es una sátira. Por favor, lleven, apunten su competencia lectora a que esto es una sátira. Bien, y la sátira es explícita porque si consideramos que es un género que ataca, cuya función es criticar el poder institucional, sea la iglesia, el Estado, bueno, acá están todos representados, ¿sí? Acá está representado la sociedad, ¿sí? El poder social al que se ataca en estos animales. Y están todos. Bien, el corrupto, el que roba, bueno, la mujer, em, el que es laborioso pero no se lo tiene en cuenta, ¿sí? La la urraca también, la urraca aparece en la Edad Media. La urraca es un animal que aparece mucho, ¿sí? En la literatura didáctico-moralizante, que es una literatura en la que aparece la sátira y en la que aparece la fábula, ¿sí? Como modo de ordenar conciencias. Y la urraca aparece en el arcipreste de Ita, no sé si leyeron ese texto en española, pero aparece con la misma... la urraca es además, es mísera la construcción que hace, ¿no? Porque es traidora, delata, no tiene escrúpulos, es capaz de hacer cualquier cosa con tal de llevar su objetivo adelante. Y luego vamos al búho que quería salvar la humanidad. Y el búho también, acá construido como el sabio, ¿sí? Es el animal, en la fábula es el sabio de la manada. Dice, en lo más intricado de la selva existió en tiempos lejanos un búho que empezó a preocuparse por los demás. El búho es el sabio, es el que le compete la bonomía. En consecuencia, se dio a meditar sobre las evidentes maldades que hacía el león con su poder, sobre las debilidades de la hormiga, que era aplastada todos los días, tal vez cuando más ocupada se hallaba, sobre la risa de la hiena, otra característica, ¿no? Que aparece acá, de este animal, la hiena, ¿sí? Que es la burlona, también aparece en el medievo. Que nunca venía al caso, sobre la paloma, que se queja del aire que la sostiene en su vuelo, sobre la araña que atrapa a la mosca y sobre la mosca, que con toda su inteligencia se deja atrapar por la araña y, en fin, sobre todos los defectos que hacían desgraciada a la humanidad y se puso a pensar en la manera remediable. Esta es la sátira. Todos los defectos de la humanidad, ¿sí? Y el búho intenta remediarlos. Y acá también hay una construcción de la función autor. Pronto adquirió la costumbre de desvelarse y de salir a la calle a observar cómo se conducía la gente y se fue llenando de conocimientos científicos y psicológicos que poco a poco iba ordenando en su pensamiento y en una pequeña libreta. De modo que algunos años después se les desarrolló una gran facilidad para clasificar y sabía a ciencia cierta cuándo el león iba a rugir y cuándo la hiena se iba a reír y lo que iba a hacer el ratón del campo
cuando visitara al de la ciudad y lo que haría el perro que traía una torta en la boca cuando viera reflejado en el agua el rostro de un perro que traía una torta en la boca y el cuervo cuando le decían que qué bonito cantaba. Y así concluía. Si el león no hiciera lo que hace, sino lo que hace el caballo, y el caballo no hiciera lo que hace, sino lo que hace el león, y si la boa no hiciera lo que hace, sino lo que hace el ternero, y el ternero no hiciera lo que hace, sino lo que hace la boa, y así hasta el infinito, la humanidad se salvaría, dado que todos vivirían en paz y la guerra volvería a ser como en los tiempos en los que no había guerra. Pero los otros animales no apreciaban los esfuerzos del búho, por sabio que éste supusiera que lo suponían. Antes bien pensaban que era tonto. No se daban cuenta de la profundidad de su pensamiento y seguían comiéndose unos a otros, menos el búho, que no era comido por nadie, ni se comía nunca a nadie. Bueno, y acá también aparece otro saber popular. Ustedes saben que en el ecosistema, ¿sí? Todos los animales pequeños van comiéndose, pero el búho termina comiendo esa cadena y él no es comido por nadie. Bien, por eso también en el saber popular se dice que cuando uno ve el búho hay una muerte próxima, ¿sí? Porque justamente es como casi el invulnerable, el imbatible, el búho. Bueno, pero ¿qué pasa? Al búho, ¿qué le pasa? Le pasa lo mismo que le pasó al mono, ¿sí? El mono dijo, bueno, no hay caso acá. No puedo ser escritor satírico, me voy a dedicar a la mística, al amor. Fue tomado como un lobo. Y acá pasa lo mismo, ¿sí? Acá dicen, bueno, sí, muy sabio el búho, pero en realidad que nos deje con nuestras miserias, ¿sí? Es eso lo que dice. Eh, es más, dice, bueno, este al final es un tonto, ¿no? Un poco lo que le pasa al escritor satírico, al mono que quiso ser escritor satírico. Bueno, vamos entonces a la parodia. Acá en la parodia he seleccionado dos textos. La cucaracha soñadora, que está también acá, la cucaracha soñadora que está también acá en la oveja negra y demás fábulas, lo voy a agregar porque no lo agrega acá, así que mientras estoy hablando lo voy a agregar. Pertenece a la oveja negra y demás fábulas. Y esta novela, de la que solamente voy a mencionar cuál es el gesto parodia. Bueno, en la parodia, ¿sí? La parodia sí o sí tenemos que considerar ese otro texto, ¿sí? Que hay. Porque justamente, ¿qué es lo que se parodia? Se parodia en función de otro texto. Ustedes tienen un ejemplo emblemático, ¿m? O tenemos un ejemplo emblemático en la literatura latinoamericana, que es Cervantes, ¿no? Cervantes justamente dice en su Quijote que va a parodiar, ¿sí? La novela de caballería. Y lo hace a partir de esa construcción monumental que es la figura de Quijote, de Don Quijote de la Mancha, que por haber leído tanta novela de caballería y haber creído como verdaderas las historias desopilantes que en esas páginas leía, se dio a la caballería andante. Ojo, lo que parodia Cervantes, ¿sí? Porque toma el género y hace del género una parodia, lo que parodia es la falta de verosimilitud, ¿m? De verosimilitud. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo concreto, ¿sí? Hay un texto A al que se le escribe un texto B. En Cervantes, ¿cuál es el texto A? Novela de caballería. ¿Cuál es el texto B? Don Quijote de la Mancha. ¿Sí? Esa es la parodia. La parodia siempre funciona en términos de otro texto. Hay un texto anterior, ¿sí? Que se toma, ojo, no siempre es burlesca la parodia, también puede ser de homenaje, ¿sí? Pero hay un proceso de desplazamiento implícito. ¿Por qué? Porque el texto A
se desplaza hacia otro texto, el texto B. Y en ese desplazamiento se construye un nuevo texto, ¿sí? En Monterroso, el desplazamiento no solamente eh, está en esta novela, Lo demás es silencio, sino que aparece en toda su obra, ¿sí? En Fecundidad hay otro texto, ¿sí? Que está parodiado, que es el texto de Balzac, pero como obra, ¿no? Y ahí no aparece una burla, ahí no hay una ironía satírica, ahí simplemente lo que hay es un homenaje, ¿sí? Pero por oposición, por contraste. ¿M? Además, en Fecundidad volvemos a la autoconstrucción de este Monterroso, ¿sí? Eh, porque eh, se siente bien escribiendo una línea. Bueno, eso nos lleva a función autor, autor de brevedades, y lo que está diciendo en Fecundidad es, así como Balzac quedó en la historia de la literatura como el escritor, ¿sí? De novelas extensas, de narrativa extensa, yo puedo quedar en la historia como el que escribió una línea, ¿m? Como es el dinosaurio, y ser también fecundo, ¿m? Pero metafóricamente. Bien, toda la parodia. Volvamos. La parodia siempre hay, dije, otro texto, ¿m? Que se toma. ¿M? La cucaracha soñadora. Leamos. Era una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha llamada Frank Kafka, que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha. Bueno, acá hay una parodia, ¿sí? A la metamorfosis de Kafka, pero además hay una parodia a otro texto, que es el texto Kafka mismo, porque dice, había una cucaracha que soñaba, ¿sí? Que era Gregorio Samsa, que es el protagonista de la metamorfosis, ¿sí? Que se despierta y no sabe muy bien quién es, en definitiva, se ha metamorfoseado en una cucaracha y termina siendo barrido y tirado afuera, ¿sí? Por la empleada. Entonces, soñaba que era Gregorio Sansa, que era una cuchara, pero luego hay un nuevo desplazamiento, ¿sí? El personaje que crea Kafka lo sueña Kafka. Y luego hay un escritor, ¿sí? Que es soñado por el mismo personaje. O sea que acá la parodia está dada, ¿sí? Por este juego por este juego entre ese otro texto, ¿sí? Y este texto que es La cucaracha soñadora. ¿Dónde lo pone? Lo pone justamente en un volumen sobre la fábula. Entonces, ¿es una fábula? Y sí, no. Es una fábula porque toma un animal protagonista, ¿sí? Pero acá fíjense que no hay una sátira social. Acá lo que hay es un homenaje, hay un gesto paródico homenaje a Kafka, a Kafka y esa obra maravillosa de la psiquis humana y de los temores del hombre, que es la metamorfosis. Bien, ¿qué pasa en lo demás es silencio? En lo demás es silencio lo que nosotros tenemos es una novela, es una novela ficcional en la que se va a tomar como paródico varios textos, ¿sí? Porque
no hay un texto que se parodia en Lo demás es silencio, sino que hay una serie de textos del orden de la literatura universal que Monterroso